En lo profundo de un acantilado francés, hubo una cueva sellada por roca sólida durante más de 20.000 años. Desde la edad de hielo, no había entrado luz ni aire ni ningún ser vivo. Tres amigos que salían a dar un paseo informal, que no eran científicos, sintieron una extraña corriente de aire que se deslizaba por una grieta demasiado estrecha para entrar. Lo que encontraron al otro lado reescribiría todo lo que creíamos saber sobre los humanos antiguos. La grieta en el acantilado. La cueva se encuentra en un acantilado de piedra caliza sobre lo que solía ser el lecho del río Ardachet, dentro de un tramo de gargantas en el sureste de Francia. Ajora se considera uno de los sitios de arte prehistórico más importantes del planeta, y la UNESCO le concedió el estatus de Patrimonio Mundial en junio de 2014. Los tres espeleólogos no eran científicos. Simplemente estaban explorando las gargantas como pasatiempo cuando percibieron una leve corriente de aire que se movía a través de roca sólida. El tipo de pequeña pista que la mayoría de la gente pasaría por alto sin pensarlo dos veces. Esa corriente de aire los llevó a un agujero apenas lo suficientemente ancho como para que pasara una persona, y al otro lado se encontraba un sistema de cuevas que no había sentido el aire libre en decenas de miles de años. Las noticias se difundieron por el mundo de la arqueología casi inmediatamente, una vez que se confirmó que las pinturas eran genuinas. Los investigadores que llegaron en las semanas siguientes supieron de inmediato que algo en este descubrimiento no coincidía con nada de lo que habían estudiado antes. Más tarde el lugar recibió el nombre de Jean-Marie Chauvet, a pesar de que otras dos personas estaban justo a su lado cuando sucedió. Lo que todavía desconcertaba a todos en esa etapa inicial era una pregunta mucho más importante. Una respuesta que requeriría años de cuidadosa investigación. ¿Cómo es posible que una cueva de este tamaño haya permanecido completamente intacta durante tanto tiempo sin que una sola persona o animal haya deambulado por su interior? ¿Qué cerró la cueva? La respuesta se redujo a un solo evento. Un enorme desprendimiento de rocas que se derrumbó y enterró la única entrada a la cueva. Los científicos que estudiaron el sitio determinaron más tarde cuándo ocurrió ese colapso, utilizando más de 250 muestras de radiocarbono, tomadas de carbón huesos y marcas de antorcha. Los investigadores encontraron evidencia de dos períodos separados en los que la gente visitó la cueva. Un tramo que va desde hace unos 37.000 a 33.500 años, y un segundo tramo que va desde hace unos 31.000 a 28.000 años. El equipo cree que la primera caída de rocas selló parte de la cueva cerca del final de ese período anterior. Y dos derrumbes más cerraron la entrada por completo poco después de que se marchara el segundo grupo de visitantes. Después de ese colapso final, nada más grande que un insecto podría haber encontrado un camino hacia el interior. Ese único evento convirtió la cueva en algo parecido a una cápsula del tiempo. Ninguna lluvia llegó a los cuadros, ningún viento desgastaba el pigmento, ningún animal dejó huellas de barro por el suelo, ni arrojó escombros del techo. La temperatura y la humedad en el interior se mantuvieron estables durante miles de años, seguidos protegidas de todos los cambios climáticos que ocurrían a solo unos metros de distancia en la superficie. Ese tipo de quietud es casi imposible de encontrar en cualquier otro lugar de la Tierra, y es exactamente lo que permite que tantas cosas sobrevivan en una forma tan increíble. Dentro de la oscuridad. Una vez que los investigadores comenzaron a mapear el interior, encontraron un sistema de cuevas mucho más grande de lo que nadie había imaginado desde el exterior. Chauvet se compone de 6 cámaras conectadas que se extienden a lo largo de aproximadamente 1.300 pies de roca y alberga más de 1.000 pinturas, junto con tallas talladas directamente en algunas de las paredes. Los animales pintados en esas paredes no eran las habituales criaturas pastando tranquilamente que se encuentran en la mayoría del arte rupestre antiguo de todo el mundo. Además de caballos mamuts y rinocerontes, las paredes de Chauvet están cubiertas de depredadores como leones y osos de las cavernas hienas e incluso un leopardo. Animales que casi nunca aparecen en este tipo de arte en ningún otro lugar de la misma época. El suelo de la cueva contó su propia historia una vez que los científicos observaron de cerca. El suelo de arcilla blanda todavía conservaba las huellas de los osos de las cavernas que alguna vez durmieron allí, junto con los amplios y poco profundos desfiladeros
donde esos mismos osos se acurrucaban para descansar durante la noche. Había huesos fosilizados esparcidos por todas partes, donde los investigadores miraron incluidos cráneos de oso y los cuernos curvos de un íbice. Un conjunto de huellas pertenecientes a un niño, junto con una posible huella de lobo o perro, a su lado estaban presionadas en la arcilla exactamente donde fueron dejadas hace más de 25.000 años. Nada de esto había sido alterado en todo ese tiempo, y descubrir qué tan raro es realmente ese tipo de preservación cambiaría por completo la forma en que los científicos pensaban sobre el arte humano primitivo. Las pinturas que no deberían existir. Durante décadas antes de que se encontrara Chauvet, la mayoría de los expertos creían que el arte rupestre temprano comenzó siendo tosco y simple, y luego mejoró lentamente a lo largo de miles de años a medida que las técnicas se transmitieron. Esa idea surgió de un conocido historiador llamado André Leroy-Gourhan, quien expuso esta teoría del progreso lento y gradual en un importante libro sobre arte prehistórico publicado en 1965. Tenía sentido sobre el papel y casi nadie en el campo la cuestionó seriamente durante 30 años seguidos. Chauvet rompió esa teoría en el momento en que los investigadores estudiaron las paredes de cerca. Las pinturas del interior no eran simples contornos ni rasguños toscos. Los artistas habían raspado la piedra antes de pintar para crear una superficie lisa y pálida que hacía que sus colores se resaltaran más nítidamente, y utilizaron los baches y curvas naturales de la roca para dar a los animales una sensación de profundidad y músculo. En algunos paneles se dibujó un animal con patas adicionales o una segunda cabeza ligeramente fuera de posición, de modo que cuando se veía a la luz de una antorcha parpadeante, la imagen parecía cambiar y moverse como una forma temprana de animación. Nada de eso encajaba con la vieja idea de los comienzos primitivos. Parecía el trabajo de artistas que ya tenían generaciones de habilidad detrás de ellos mucho antes de que alguien pensara que ese nivel de habilidad era posible. Antes de continuar con esto, si lo encuentra interesante, tómese un segundo para suscribirse. Realmente ayuda al canal a crecer. Descubrir la antigüedad real de estas pinturas se convirtió en el siguiente gran obstáculo que los científicos debían superar, y el método que utilizaron para resolverlo terminaría zanjando todo el debate para siempre. La ciencia que demostró la edad. Los investigadores recurrieron a la datación por radiocarbono para determinar los números exactos, analizando muestras de carbón extraídas directamente de los dibujos negros de las paredes, junto con marcas de antorchas y huesos esparcidos por el suelo de la cueva. A principios de la década de 2010, se habían recopilado en el sitio más de 80 fechas de radiocarbono distintas. Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences en 2012 confirmó que las pinturas fueron realizadas durante el período auriñaciense hace entre 30.000 y 32.000 años, basándose en parte en el análisis de deslizamientos de rocas alrededor de lo que los investigadores creen que es la única entrada de la cueva. Trabajos posteriores ampliaron aún más ese panorama. Algunos de los dibujos en negro, más antiguos de Chauvet, datan de hace aproximadamente 36.000 años, lo que los convierte en uno de los primeros arte figurativos confirmados jamás descubiertos en la Tierra. Ese número colocó a Chauvet miles de años por delante de Lascaux, la cueva en el centro de Francia, que durante mucho tiempo había sido tratada como el estándar de oro del arte antiguo antes de que apareciera Chauvet. De repente, la línea de tiempo en la que los científicos habían confiado durante décadas necesitaba una reescritura completa, y planteó una pregunta que iba mucho más allá de una sola cueva en Francia. ¿Por qué esto cambió todo lo que pensábamos? Los primeros humanos. Si los humanos hace 36.000 años ya eran capaces de sombrear, superponer capas y crear la ilusión de movimiento en la pared de una cueva, entonces toda la idea de que los primeros humanos primitivos avanzaban lentamente hacia las habilidades básicas necesitaba un replanteamiento serio. Eran personas que vivieron la última edad de hielo, cazaron animales peligrosos para sobrevivir y aún encontraron el tiempo y la capacidad mental para crear un arte tan avanzado. Algunos investigadores creen ahora que la cueva nunca se utilizó como lugar para vivir. No hay señales de que haya estado habitado a largo plazo, ni capas dispersas de basura diaria, ni espacio habitable desgastado cerca de una fogata que se haya utilizado durante años.
En cambio, muchos científicos sospechan que Chauvet cumplió algún tipo de propósito ritual o espiritual, un lugar que la gente visitaba específicamente para crear estas imágenes en lugar de un lugar donde dormían o comían habitualmente. Un detalle hace que esa idea parezca aún más personal. Una serie de huellas de manos aparecen esparcidas por diferentes cámaras de la cueva. Algunos pintaron como formas sólidas y otros quedaron como contornos donde la pintura se soplaba alrededor de una mano presionada contra la piedra. Los investigadores notaron que una persona específica, identificable por un dedo meñique ligeramente doblado, dejó huellas en múltiples lugares de la cueva. Eso significa que es posible rastrear el camino de un solo ser humano a través de la oscuridad total más de 30.000 años después de haberlo recorrido utilizando únicamente las marcas que dejó su propia mano. Incluso con ese descubrimiento, muchas preguntas básicas sobre quiénes eran realmente estos artistas siguen sin respuesta. La búsqueda de otras cuevas similares. Una vez que Chauvet demostró que el arte avanzado existía tan temprano, los investigadores comenzaron a preguntarse si realmente se trataba de un sitio único en su tipo o simplemente el primer ejemplo que alguien encontró. A partir de 2008, los miembros del equipo que estudiaba Chauvet ampliaron su trabajo a otros yacimientos de arte rupestre repartidos a lo largo de las gargantas del río Ardèche bajo la dirección de la investigadora Juliane Mani. Uno de esos sitios, conocido como Points Cave, mostraba estilos de dibujo que se parecían sorprendentemente a los que se encontraron dentro de Chauvet, lo que da a entender que el mismo grupo de personas, o al menos una cultura estrechamente relacionada, puede haber decorado más de una cueva en la región. Otro sitio cercano llamado Cueva des Ouvertures fue estudiado por la misma razón. Esta búsqueda más amplia se conoció como el proyecto Ditation Grotis Ornis y tiene como objetivo comprender el patrón completo del arte de la Edad del Hielo en esa zona de Francia, en lugar de tratar a Chauvet como un evento aislado y completamente aislado. El trabajo es lento, ya que cada nueva cueva necesita su propia datación y mapeo cuidadosos antes de que se pueda confiar en cualquier comparación. Hasta ahora, el proyecto ha producido resultados que ayudan a situar a Chauvet dentro de un panorama regional más amplio, mostrando que las comunidades de la Edad del Hielo, que vivían a lo largo del Ardèche, probablemente estaban conectadas entre sí de maneras que los investigadores no habían considerado antes. Incluso con estos sitios más nuevos, que brindan pistas adicionales, nada de lo encontrado cerca coincide con la escala o la condición de lo que se encuentra dentro de Chauvet, y proteger esa condición se convirtió en su mayor desafío una vez que el mundo descubrió que la cueva existía, protegiendo lo que salvó el desprendimiento de rocas. La noticia del descubrimiento se difundió rápidamente, y los investigadores inmediatamente recordaron lo que había sucedido en Lascaux décadas antes. Esa cueva, encontrada en 1940, había estado abierta al público durante años antes de que los científicos se dieran cuenta de que los visitantes la estaban destruyendo lentamente. El calor corporal, el aliento y la luz de miles de turistas provocaron que el moho y un tipo de hongo verde se extendieran por las pinturas antiguas, dañando obras de arte que habían sobrevivido durante decenas de miles de años antes de que la gente cruzara la puerta principal. Lascaux finalmente se cerró definitivamente una vez que los daños se hicieron evidentes. Decididas a no repetir ese error, las autoridades francesas cerraron el acceso del público a Chauvet casi inmediatamente después de su descubrimiento y ha permanecido cerrado desde entonces. Solo se permite el ingreso a un pequeño número de investigadores cada año trabajando bajo estrictos límites de tiempo y equipo para evitar cambios en la temperatura o la humedad de la cueva, aunque sea ligeramente. Para brindar al público una manera de experimentar el sitio sin arriesgar el original, se construyó cerca una réplica a escala real llamada Espèce de restitution de la Grotte Chauvet, que recrea las cámaras y las pinturas con cuidado detalle. La cueva real permanece cerrada exactamente como la dejó el desprendimiento de rocas, mientras que millones de visitantes caminan a través de su copia. Lo que los científicos aún no saben es que nadie ha identificado exactamente quién pintó dentro de Chauvet, o qué creencias específicas los llevaron a crear estas imágenes tan bajo tierra, lejos de cualquier luz natural. En lo profundo de la cámara más alejada se encuentra una imagen especialmente extraña. Una forma que combina la parte inferior del cuerpo de una mujer con la cabeza y las patas delanteras
de un bisonte colgando de una sección de roca que sobresale del techo como un colgante natural. Los investigadores todavía discuten sobre lo que esa imagen debía representar, ya sea que apunte a un sistema de creencias temprano, una historia transmitida, a través de un grupo o algo completamente diferente que las mentes modernas tal vez nunca reconstruyan por completo. También está la cuestión de los dos grupos separados que utilizaron la cueva con miles de años de diferencia. Los científicos saben que un primer grupo pintó los primeros dibujos en negro, y un segundo grupo llegó aproximadamente 5.000 años después y añadió más arte propio antes de que los últimos desprendimientos de rocas sellaran la entrada para siempre. Si ese segundo grupo sabía algo sobre las personas que los precedieron, o simplemente tropezaron con la misma cueva de forma independiente, sigue siendo una pregunta abierta. Los investigadores continúan realizando nuevas pruebas, utilizando métodos de datación mejorados y herramientas de escaneo tridimensional, con la esperanza de que cada nuevo paso por los datos los acerque a respuestas reales. ¿A qué se suma todo esto? Nada de esto se basa en conjeturas o en una historia que se extiende más allá de lo que permite la evidencia. Cada detalle se remonta a estudios de radiocarbono, revisados por pares estudios geológicos de la entrada colapsada y décadas de cuidadoso trabajo de campo llevado a cabo por equipos de investigación reales que trabajan en múltiples instituciones francesas. La cueva permanece hoy cerrada al público, protegida del tipo de mojo y daños que arruinaron partes de Lascaux una vez que los turistas comenzaron a caminar por ella. Los visitantes solo pueden experimentar una réplica a escala real construida cerca, mientras que las cámaras originales permanecen cerradas exactamente como fueron dejadas. Lo que comenzó como tres amigos, persiguiendo una débil corriente de aire a través de una grieta en un acantilado, se convirtió en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del último siglo. Prueba de que la creatividad humana ya estaba notablemente avanzada decenas de miles de años antes de que alguien asumiera que era posible. Un desprendimiento de rocas que podría haber destruido todo lo protegió perfectamente congelando una pequeña porción de la edad de hielo en su lugar hasta que llegó 1994 y la volvió a abrir. Los científicos todavía están encontrando nuevos detalles enterrados en esa oscuridad y existe una posibilidad real de que el próximo descubrimiento extraído de esas paredes cambie la historia nuevamente. ¿Ni te ha gustado este desglose? Asegúrate de suscribirte y nos vemos en el próximo.